grabar, porque... Bueno. Ahí estamos, buenas tardes, espero que me escuchen bien. Mi nombre es Romina Schmuckler, soy la codirectora del Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Hoy vamos a tener la primera clase de dos charlas que van a dar. Para mí es un privilegio porque además no solamente fueron y serán docentes míos, sino que además son personas absolutamente generosas y conocedoras de la materia. Hoy vamos a tener la clase con el doctor Adrián Ganino, que es abogado de la UBA, director de Comercio y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín, director de la Diplomatura de Derechos de los Usuarios y Consumidores de UCALP, docente del Seminario de Derecho del Consumidor de UFLO, juez árbitro de consumo del Sistema Nacional de Arbitraje del Ministerio de la Producción de la Nación. Así que, bueno, con esta pequeña presentación los dejo en manos del doctor Ganino. Perdón, se había cortado. Sí, ahí. Bueno, nada, te estaba presentando, Adrián, les comentaba a los compañeros que no solamente vos y tu equipo son personas que conocen mucho de la temática de defensa del consumidor y del usuario, sino que además son personas absolutamente generosas, que comparten todo su conocimiento y que para mí es un privilegio tenerlos acá. Bueno, muchas gracias, Romina. Gracias a vos, al Colegio de Abogados de General Rodríguez y Moreno por la invitación, a los que hoy están presentes. Y bueno, y se interesan por esta temática que me parece muy, muy importante. Y te felicito a vos también, Romina, por la iniciativa, como también parte de la autoridad del colegio y a cargo del instituto. Así que bueno, para mí es un privilegio y un honor estar acá compartiendo con ustedes. Y así justo que también a través de la fundación podemos llevar adelante este tipo de jornadas. Así que también un agradecimiento. Totalmente. Bueno, los dejo en tus manos, Adri. Bueno, muchas gracias a todos, todas. Hoy estamos presentes en esta jornada, que no es la primera y última, sino que es el inicio de otras jornadas que, bueno, ahí seguramente el colegio las va a ir transmitiendo en los próximos días. Bueno, quien les habla, seguramente ahí justo me cortó el internet y me pude volver a conectar. Mi nombre es Adrián Ganino, yo soy el director de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín, y hace unos cuantos añitos que venimos trabajando en esta materia, con bastante recorrido y muchas experiencias, que la idea es transmitirla en estas jornadas que hoy comienzan y se van a extender por algunas semanas más. Así que, si les parece, yo voy a compartir un PowerPoint ahora, a ver, ustedes me van a decir si se puede ver. Me vas a tener que poner otra vez de anfitrión, Romy, pues justo me corté. Ya lo Ahí está. hice. Perfecto. ¿Me dicen si se ve? ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Ahí. Bueno, muy bien. Bueno, como les decía, y como un hecho importante, ¿no? Hoy nos toca en esta primera bolilla o en estos primeros temas, en estos módulos que vamos a tocar hoy, vamos a hablar un poquito de qué es el derecho del consumidor, algunas definiciones, un poco de introducción que la vamos a ver ahora de cómo nació, qué es el derecho del consumo, cómo fue evolucionando. Vamos a hablar un poquito también de las definiciones que la ley, la Constitución, el Código Civil y Comercial nos dan con respecto a los consumidores, los proveedores, el tema de la importancia del deber de información y algo de publicidad y oferta, ¿no? En esta primera etapa, y los primeros articulados de la normativa, ¿no? Y antes que nada,
como a modo introductorio, ¿qué es esto del derecho del consumidor? ¿Cómo nace? ¿Cómo se piensa? Porque para entender en la actualidad o lo que vamos a analizar hasta nuestra actualidad, tenemos que ver de dónde surge, cómo se fue desarrollando este derecho, cuál es la situación de los derechos de los consumidores, y para saber hacia dónde va también el derecho, ¿no? De los consumidores, que es muy abarcativo y muy transversal a muchas otras materias, ¿no? El derecho del consumidor tiene esa particularidad que atraviesa todo el andamiaje jurídico de otras materias, ¿no? Vamos a ver un poquito de derecho civil, derecho comercial, principios laborales, figuras del derecho penal, derecho público, derecho privado internacional, derecho contencioso administrativo. La verdad que la particularidad de este derecho, que es el derecho de los usuarios y de los consumidores, que tiene el reglamento constitucional en la reforma del 94, que después lo vamos a ir viendo durante la materia, es fundamental que como abogados, como colegas, cada uno de nosotros, no lo tengan esto como una materia más, ¿no? O como nos pasaba a nosotros cuando teníamos que cursar, a los que cursábamos en la UBA, materia de puntos, ¿no? Y queríamos ver cuál era la materia de robo, la más fácil para meter puntos, metíamos, en su momento era defensa del consumidor, que creo que era 2 puntos, ahora vale 4, pero ya con otra dinámica, pero la teníamos bajo ese concepto, ¿no? O cuando nos recibimos de abogados pensamos obviamente en el litigar y en nuestra profesión, y por ahí esto no lo teníamos mucho en cuenta, ¿no? Digo, bueno, porque habla de la gratuidad, me van a venir a molestar con la licuadora que se rompió, con el lavarropa que no anda, bueno, y por ahí no lo teníamos muy en nuestra mente este derecho, ¿no? Pensamos más en el derecho laboral, en el derecho de daño, en materia civil, cuestiones comerciales o societarias, bueno, y este derecho estaba como ahí escondido, como algo que por ahí no era tan trascendente. Bueno, la idea es con estos cursos, con estas jornadas que vamos a llevar adelante, mostrarles un poquitito todo lo que se puede trabajar y todo lo amplio que es el derecho del consumo y que se mete en muchas otras materias con un sistema de reparación de daños propio, con un análisis propio de fallos jurisprudenciales administrativos, con principios propios, ¿no? Como es el derecho laboral, por ejemplo, ¿no? O algunas cuestiones del derecho penal. Bueno, la verdad que por los que estudiamos y nos formamos en el derecho y después descubrimos esta rama, nos apasiona y creo que van a encontrar tanto en mí como en el doctor Luisi o en la doctora Lagruta esta pasión que vamos a tratar de transmitirla durante estas jornadas. Bueno, dicho esto, como primera introducción, ¿no? Quería mencionar al doctor Morcey Turras, que ya que en el año 1994 hablaba, ¿no? Que no se podría comprender el derecho del consumidor fuera de la sociedad de consumo, de un mundo consumerista, de un ser humano definido como consumidor. Y para esto hay que hacer un poquito de historia, ¿no? Si nosotros leemos, o alguno de ustedes el día de mañana quiere leer a un sociólogo, Bauman, no sé si alguno lo ha escuchado nombrar, pero habla en sus exposiciones, en sus libros, esto es la sociedad líquida, la sociedad de consumo en la cual hoy estamos insertos, ¿no? Pero haciendo un poquito de memoria, y acá hay unos puntos a tener en cuenta, ¿no? La sociedad industrial versus la sociedad de consumo, de alguna manera, ¿no? El empleo en esa etapa de la vida o en esa etapa de la historia, ¿no? Definir el lugar en la escala salarial. Yo en esto hacía memoria o me recordaba la época de mis abuelos, ¿no? Mi abuelo venía de Europa y venía con, bueno, de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se instala acá en nuestro país con esta concepción, ¿no? Del trabajo, del crecer en el trabajo, de estabilidad laboral, de que a través de ese trabajo uno accedía a cierto estatus social. El trabajo era de alguna manera el que definía esa escala social, ¿no? Es más, y a mi papá, mi abuelo le decía, o trabajás o estudiás, vagos en mi casa no quiero. Entonces mi papá tuvo que seleccionar en ese momento, también en otra época histórica, y también decidió por el trabajo con este mismo sentido. Ahora, si yo le pregunto a cada uno de ustedes que están del otro lado,
y me incluyo a mí, cuando uno hablaba en la sociedad industrial, en la sociedad de la producción, en la ética del trabajo, en esa cuestión de algo estable, ¿no? Por eso hablamos de lo sólido, ¿no? De la ética del trabajo, de la sociedad de productores, de un empleo que definía mi posición social. Si yo les preguntara a ustedes en los últimos 20 años, 30 años, yo hoy casi tengo 40, en los últimos 30 años, cuántos trabajos tuvimos, y por lo menos mi experiencia y mi historia laboral no era la misma historia que mis abuelos, o hasta diría de mis padres, ¿no? Donde entraban en una empresa y por ahí hacían todo el recorrido en esa empresa, ¿no? Hasta jubilarse. Bueno, estas son algunas cuestiones que la sociedad de los productores, la sociedad industrial, se fue avanzando a una sociedad de consumo, ¿no? Entonces, esta es la idea de lo sólido y lo líquido, lo monótono, rutinario, versus en un estado de elección permanente que produce esta sociedad de consumo, ¿no? La necesidad de satisfacer deseos que nos generan esta sociedad de consumo a través de distintos postulados que lo vamos a ir viendo, es de alguna manera de dónde partíamos y hacia dónde hoy estamos, ¿no? En esta sociedad que netamente está definida porque somos todos usuarios y consumidores de los bienes y servicios que se producen a gran escala y a nivel internacional, ¿no? Entonces dejamos esa situación en la cual uno pensaba en generar riqueza a través de la producción y el trabajo, pensando ahora en que hoy me va a definir lo que va a definir mi estatus o mi lugar en la sociedad es el último celular, por eso hablaba de la estética del consumo, ¿no? El último celular, el último auto, la última tablet, bueno, todas estas cuestiones que de alguna manera las va definiendo esta sociedad. Y la sociedad de consumo de alguna manera se redefine constantemente en este juego, ¿no? Dice, la sociedad de consumo responde a un sistema económico que sustenta su éxito y repetición en el consumo constante y reiterado, ¿no? Constantemente somos bombardeados a través de alguna manera estos 5 pilares que la sociedad de consumo los potencia y cada día los va llevando adelante. El tema de la publicidad, lo vamos a ver, modas y tendencias, medios masivos de comunicación, crédito para el consumo, el tema del sobreendeudamiento, ¿no? Los contratos de adhesión, o predispuesto en materia de, bueno, planes de ahorro, por ejemplo, o algún servicio que contratamos, mismos servicios públicos, ¿no? No tenemos posibilidades de negociar nada, estamos sujetos a cláusulas leoninas en las cuales obviamente prevalece la voluntad de la parte más fuerte de esa relación de consumo, que obviamente son las empresas proveedoras de bienes y servicios, ¿no? De alguna manera el mercado de consumo se define o se basa en estos 5 pilares que de alguna manera hoy lo vamos a ir viendo y analizando. Como hecho antecedente o histórico también en este marco de que vamos desarrollando el derecho de los consumidores, podemos decir que empezamos a hablar de los derechos de los consumidores a partir del 15 de marzo de 1962, ¿no? Esto lo habrán escuchado, lo habrán leído en algún medio, o mismo en los municipios llevan adelante campañas de discusión sobre este tema, en un discurso del presidente Kennedy en ese momento, en el cual, en ese discurso, lo que hace es poner en manifiesto o mostrar realmente la situación de los usuarios y consumidores a nivel mundial, ¿no? Entendiendo primero que obviamente que la intervención de los consumidores, de cada uno de nosotros en el mercado, ¿no?, de bienes y servicios es fundamental, ¿no? No habría producción de bienes y servicios si no hay consumidores que consuman eso. Entonces, su rol en el sistema o en el proceso productivo es fundamental. Entonces, ahí se le da ese reconocimiento de esa relevancia política. Y obviamente se instalan las instituciones a tomar medidas de proteger estos derechos, ¿no? Diferentes instituciones, y ahora vamos a ver diferentes marcos normativos que van en pos de esto, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Somos reconocidos como consumidores y usuarios a través de este el primer discurso, se podría decir, en 1962, y después de esto fueron dándose algunas normativas, algunas cuestiones que vamos a ir viendo, ¿no? En este aspecto, no quiero dejar de mencionar también como un hecho histórico, en donde en el año 1983 se reconoce el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores y Usuarios en base a ese discurso que habíamos mencionado antes, y 2 años después las Naciones Unidas
no solo que lo reconocen, sino que lo reivindican y legitiman a través de ciertas directivas o ciertas cuestiones que fueron dándose a nivel internacional, ¿no? Y yo puse así algunos ejemplos, ¿no? A modo de resaltar, ayuda a los países a poner freno a las prácticas comerciales abusivas de todas las empresas a nivel nacional e internacional que perjudiquen a los consumidores, fomentar la cooperación internacional en la esfera de protección de los consumidores. De alguna manera, estos son los pilares que después nosotros vamos a resaltar en nuestra Constitución Nacional, ¿no? Pero esto es importante como hecho histórico, ¿no? Salíamos de una sociedad industrial, pasamos a una sociedad post-moderna, en la cual ya se habla de una sociedad de consumo, pasamos de las cuestiones de la ética del trabajo a la ética del consumo, y lo que hoy define de alguna manera en la situación actual es esta generación de producción de bienes y servicios en masa, con los fines, utilizando esos 5 pilares, dentro de los cuales está la publicidad, para generar necesidades que por ahí no son las que requerimos realmente, pero el sistema de consumo de alguna manera lo replica, lo reproduce con esa lógica, ¿no? De generar siempre nuevas expectativas, nuevas necesidades que por ahí no son tan necesarias para llevar adelante, pero que la moda, la publicidad, los medios de comunicación y demás, esos 5 pilares que habíamos mencionado, sí o sí son utilizados para generar esta situación actual en la cual estamos insertos, sumado a todo lo que obviamente hoy vamos a ir también tocando, como es bueno, la pandemia, que profundizó un montón de cuestiones, ¿no? A través de el comercio electrónico y demás. Pero de alguna manera, fíjense, ese discurso de Kennedy, las Naciones Unidas después con directrices y demás, fueron dando algunas pautas, fueron delineando principios generales en el año 85, en el 99 fueron de alguna manera retocados, y en 2016 fueron reformulados, pero fíjense que de alguna manera está muy relacionado con lo que vamos a ver, cómo lo define también nuestra historia, ¿no? De los derechos de los consumidores, ¿no? Y acá les puse a modo de ejemplo el acceso a los consumidores a bienes y servicios esenciales, la protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad y desventaja, la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y la seguridad, el acceso de los consumidores a la información adecuada, cierta, verdadera, veraz, la educación de los consumidores, todo esto de alguna manera lo vamos a ver ahora en el artículo 42. Y a nivel local, ¿qué podemos tener como antecedentes o mencionar? En el año 1972 tenemos la Ley de Metrología Legal, que es el sistema métrico legal argentino. En el 83 tenemos la Ley de Lealtad Comercial, que esto después fue modificado en el 18 con el decreto ley 274, que deroga a la ley nacional de lealtad comercial, esta 28802, pero que mantiene muchas de las estructuras de esta ley, lo pongo en mención, en el cual lo destacable, fíjense que son normativas que no hablan directamente de los derechos o de la ley de defensa del consumidor, pero sí que nos va dando pautas en materia de control, por ejemplo, en lo que hace a metodología legal de pesas y medidas, ¿no? Que la información en materia de esa certificación de las pesas, de lo que uno compraba a través de la balanza, ir a pesado, bueno, de alguna manera hablaba de esa información cierta y real de lo que uno adquiere a través de esa medición, ¿no? O los controles de surtidores en las estaciones de servicios también, bueno. Y al mismo tiempo la ley de lealtad comercial apuntaba realmente a lo que dice el título, ¿no? La lealtad comercial entre comerciantes, ¿no? En el cual se habla de la identificación de las mercaderías, de las denominaciones de origen y la publicidad y promoción mediante premios, que también es algo destacable. En el artículo 9 yo se los puse como mención para que lo tengamos en cuenta, porque lo vamos a ver más adelante, el tema de la publicidad y la propaganda, y todo lo que induzca a inexactitudes o ocultamiento que puedan inducir al consumidor al error, al engaño o confusión. Bueno, por ahí podemos ver un poquito más una norma más protectoria, ¿no? Pero no hablaba ninguna de esta normativa o estos antecedentes del consumidor, del usuario, del proveedor de bienes y servicios. Situación que se modifica en el año 1983, después de la ley de lealtad comercial, 10 años después, en el año 1993, se sanciona la ley de defensa del consumidor. Fíjense que se sanciona antes, ¿no? De la reforma del 94 de la Constitución, y ahí sí empezamos a tener una normativa especial de tutela, de protección, en el cual me empieza a definir alguna normativa y algunos conceptos de qué es consumidor, qué es proveedor y demás.
Pero lo más importante de esto, más allá de la normativa, que ya teníamos una normativa especial en el 93, es que posteriormente, un año después, en el año 94, se produce un quiebre, ¿no?, en nuestra historia constitucional, porque se produce la reforma a través de la 24430, y además de introducirse muchos articulados y demás, como el 75, inciso 22, 23, que lo vamos a ir viendo, introduce el artículo clave que de alguna manera viene a receptar esto que habíamos leído de las Naciones Unidas y los principios que fueron estableciéndose, principios generales en materia de protección de los usuarios y consumidores. Y lo que hacen nuestros legisladores en esta reforma constitucional es introducir el artículo 42, que lo van a ver en lo largo de muchas jornadas, charlas y jurisprudencia, porque es fundamental este artículo, porque de alguna manera lo que hace es constitucionalizar este derecho de los usuarios y consumidores, ¿no? Lo recepta nuestro artículo 91, lo define de esta manera. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, no estamos hablando de un contrato solamente, la relación de consumo, ese vínculo jurídico que va a trabajar entre los usuarios y los consumidores y proveedores de bienes y servicios, ese vínculo jurídico que los va a unir antes, durante y después de cualquier relación o contrato que se lleve adelante. No es necesariamente esta relación jurídica un contrato, lo incluye, pero no es solamente ese contrato físico o ese contrato que vamos a celebrar con firma, como estábamos acostumbrados a ver, sea hoy digital o hológrafa como comúnmente llevamos adelante, ¿no? Entonces esa relación jurídica, ya la Constitución recepta esto, ¿no? Es esa relación jurídica, ese vínculo jurídico que nos va a unir entre consumidores y usuarios, a la protección, dice, de la salud, seguridad, intereses económicos, información adecuada y veraz, libertad de elección, condiciones de trato digno y equitativo, todo temas importantísimos que forman parte del núcleo central de protección y tutela de los derechos de usuarios y consumidores, que es tanto a nivel judicial como administrativo, en el caso de por ejemplo, de las oficinas de defensa del consumidor en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y después nos da otras dos pautas importantes también, ¿no?, que hacen esta protección, que es las autoridades programan la protección de estos derechos a la educación, a la defensa de la competencia, a los monopolios naturales, a la constitución de las asociaciones de consumidores, ¿no? Esto habla, estas autoridades ya sean ejecutivo, legislativo o judicial, ¿no? Y después nos habla que también acá el poder legislativo, la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Y de alguna manera, la ley, por ejemplo, 24240, a nivel provincial la ley 13.133, en la Ciudad de Buenos Aires es otra normativa también de procedimiento, la que de alguna manera vienen a cumplir es esta legislación de procedimientos, o el COPREC, ¿no?, de procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, porque la idea es que este tipo o este microsistema de protección de consumidores sea lo más ágil y rápido para la solución y prevención de ese tipo de conflictos, y muchas oficinas de defensa del consumidor y el sistema de COPREC, la idea es, o el objetivo es cumplir con esa normativa de alguna forma, ¿no? Después tenemos la ley 24240 que nos va dando algunas definiciones, en este caso la definición de consumidor, ¿no? Y después también, en el año 2014-2015, a través de la reforma que se dio en ese año del Código Civil, la unificación del Código Civil y Comercial, se introduce también, ¿no?, definiciones que acompañan en algún punto y al mismo tiempo amplían definiciones y derechos en materia de protección del consumidor, ¿no? Pero quiero ir un poquito ahora a algunas definiciones para que las tengamos en mente en este aspecto, ¿no? Y el artículo 1, si nosotros vamos a la Ley de Defensa del Consumidor, que sufrió algunas modificaciones en el año 2008, fue una modificación muy importante que se introdujo a través de la Ley 26361, y después en el 2014, bueno, en 2015, a través de la 26994, se volvió a reformular quedando de alguna manera esta definición, ¿no?, donde dice objeto, consumidor y equiparación. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor y usuario. Se considera consumidor a la persona física, humana, dice física, pero pensemos en la definición del código que habla de persona humana o jurídica,
que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes y servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. En el segundo párrafo dice que queda equiparado el consumidor, quien sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar. Acá la clave es obviamente esta definición que nos habla de que tanto uno u otro, el equiparado o el consumidor fáctico, digamos, de la relación de consumo, tiene que ser destinatario final, ¿no? De ese bien o de ese producto o de ese servicio que va a contratar, ¿no? Ya sea en beneficio propio, particular, o de su grupo familiar o social. Esa es la clave que vamos a tener en cuenta cuando vamos a ver esta definición. Como les decía, como en la primera reforma del 2008, además incluía en esta redacción un párrafo final que decía, o que hablaba de ese consumidor expuesto, ¿no? Teníamos consumidor adquirente, el consumidor equiparado, en ese segundo párrafo, y terminaba con la definición de lo que era el consumidor expuesto, ¿no? Que esto fue modificado en el año 2015 por la 2694, y que decía ese último párrafo, acá lo vemos como un punto más, donde dice que se elimina, decía que, y obviamente se va a considerar también consumidor a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo, decía esa reforma del 2008, que después fue modificada nuevamente, ¿no? A la redacción actual. ¿Y qué es lo que pasaba con esta definición? Y de alguna manera los fundamentos o el análisis que se hace de por qué se quita el consumidor expuesto, ¿no? Y podemos tener como ejemplo aquel tercer beneficiario de un accidente de tránsito, ¿no? Teníamos la aseguradora, tenemos el consumidor que adquiere el servicio del seguro, y después ese tercero beneficiario de un accidente, de alguna manera, sería ese consumidor expuesto a esa relación, ¿no? Que obviamente sufre un daño y que queda expuesto a esa relación entre el asegurador y el asegurado. Y bueno, ahí de alguna manera lo que se habla es que obviamente el lobby de este sector hizo fuerza en esa reforma, y si esto se quitó. Si bien después en el artículo 1096 se vuelve a efectivizar, pero no con la misma redacción que contenía este artículo, ¿no? Porque ya la tutela efectiva de este consumidor expuesto se va a dar dentro del ámbito comercial, y cuando haya abusos por parte de las empresas proveedoras, ¿no? Ya no estamos hablando de esa redacción en la cual el consumidor expuesto está expuesto no solamente a una relación comercial, sino a toda la cuestión que puede darse a través de ser víctimas de esa relación entre consumidor y proveedor, ¿no? Yo me quedo expuesto como esto, o con la explosión que puede darse también de repente de una garrafa en un lugar donde proveen garrafa, y eso genera que yo quede expuesto a esa situación, y eso me genera un daño. Bueno, esas cuestiones que por ahí antes estaban recibidas y estaban en forma dispositiva en la ley, se quita. Y obviamente eso genera una situación de debate, ¿no? De consumidor expuesto, en el cual cómo vamos a iniciar nosotros reclamos frente a estas circunstancias, ¿no? En la cual yo me veo perjudicado frente a otras relaciones entre proveedores y consumidores. Bueno, de alguna manera tenemos algunas cuestiones que podemos plantear. Por ejemplo, en esto mucho se ha escrito, y uno de los que sostiene la inconstitucionalidad de esta reforma, o de quitar este consumidor expuesto de la ley de defensa del consumidor, y de alguna manera queriéndolo meter en el Código Civil y Comercial a través del artículo 1096, pero solamente para cuestiones comerciales y abusivas, hacen uso de este principio, ¿no? Que por ahí lo han escuchado. Es un principio de raigambre constitucional en el marco de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y obviamente su ratificación en el artículo 75, inciso 22, que es el principio de no regresividad y progresividad, ¿no? Que habla de este principio. El artículo 26 dice: desarrollo progresivo, dice: los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, sobre educación y demás. De alguna manera, el principio lo que hace es, obviamente, si hay un derecho adquirido o un derecho protectorio en el cual está articulado, incorporado en el 2008 por la 26361, donde se ampliaba la tutela y la protección a ese consumidor expuesto a esa relación primogénita entre consumidor y proveedor, y al modificarla o quitarlo después de la reforma del 2015, lo que hace es no cumplirse con un pacto internacional o con una convención internacional de los derechos humanos, en el cual obviamente el Estado argentino estaba o está comprometido a que las leyes, obviamente, no vuelvan atrás cuando se le da un nivel de protección a ciertas personas, en este caso los derechos de los consumidores y usuarios, ¿no? Entonces, bajo este principio, lo que se plantea, o uno puede plantear, y algunos sostienen la constitucionalidad de esa reforma, porque realmente es regresiva, porque en vez de ampliar, limita derechos, y obviamente responde a una cuestión de lobbies del sectores económicos, ¿no? Que tienen la intención de que esto no prospere. Bueno, hay hoy en día nuevamente debates de un código de los usuarios y los consumidores que está dándose en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, con el objetivo de volver a incorporar esta definición del consumidor expuesto y obviamente ser lo más amplios posibles, dando respuesta a este principio de no regresividad y progresividad de las leyes, ¿no? De alguna manera. Y mientras tanto, la redacción actual es limitada, ¿no? Porque si hacemos uso del 1096, lo vamos a ver que se acotó solamente a esas relaciones comerciales y abusivas. No así para los accidentes que pueden darse o puedan dar origen a través de esa relación jurídica entre consumidores y proveedores. Y lo importante también que se da en estas nuevas redefiniciones de consumidores y usuarios es hace poquito, el año pasado, en el marco de la pandemia, ¿no? Que casi todos obviamente transitamos y nos tocó vivir, fueron dando algunas cuestiones de vulnerabilidad de esta situación, ¿no? Donde se puso de alguna manera de manifiesto algunas cuestiones que ya estaban receptadas o reconocidas en los tratados internacionales, como ya se menciona acá, el tema de los niños, mujeres, adultos mayores, las cuestiones de género, el tema de la discapacidad, ¿no? Ya lo teníamos incorporado a través del artículo 75, asesor 22, asesor 23, y lo que hizo el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaría de Defensa de las y los Consumidores, y después la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, es incorporar a través de la Resolución 139 el concepto de consumidor hipervulnerable, ¿no? Esta nueva definición o esta situación en la cual obviamente nosotros tenemos que pensar que ya como consumidores y usuarios estamos en una situación de vulnerabilidad frente a las empresas proveedoras de servicios, en una relación asimétrica, en la cual tenemos un débil jurídico, que somos nosotros, o los usuarios y consumidores, frente a otra parte que es la fuerte de esta relación, que son las empresas proveedoras de servicios, porque ellos cuentan con un montón de herramientas y elementos que muchos de nosotros no tenemos, entre ellos el contrato de adhesión, el tema de la publicidad, la información que manejan, la capacidad económica, un montón de cuestiones que nos hacen totalmente diferentes una parte de la otra, uno más fuerte y otro más débil, y lo que precisamente hace tanto la Constitución como todo el marco normativo que venimos hablando es reconocer esa vulnerabilidad y brindar una tutela y una protección que tiene que ser efectiva al momento de defender estos derechos, ¿no? Bueno, ahí vemos un Estado que interviene en estas asimetrías con la idea de equiparar o igualar esas defensas o esa protección. Bueno, y ahí es donde cobra relevancia de alguna manera esta resolución 139, que como les decía, dentro de la situación que se vivió de pandemia, se agudizó porque hubo situaciones en las cuales realmente, si ya éramos vulnerables a ciertas prácticas comerciales o mismo cuestiones en materia de servicios públicos, la pandemia lo que hizo es agudizarlo, ¿no? Y ahí surgen conceptos como van a escuchar o van a ver, y después yo les voy a dar material, del consumidor o el consumidor
vulnerable en materias de tecnología, ¿no? El consumidor o el inquilino vulnerable, o vamos a ver un montón de cuestiones que van surgiendo a través de esta situación que nos toca vivir de pandemia, que pone de manifiesto y en relieve esta situación. ¿Y qué hace esta resolución 139? De alguna manera vuelve a redefinir el concepto de consumidor, nos da la definición de este consumidor hipervulnerable, en donde va a poner énfasis en una defensa, en una protección más acentuada que por ahí el resto de los consumidores, en donde define de alguna manera que esa vulnerabilidad va a estar dada por razones de la edad, del género, del estado físico-mental, por las circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales que provoquen especial dificultad para ejercer la plenitud de los derechos de los consumidores, y al mismo tiempo lo amplía con algo novedoso, como es que también podrán ser considerados consumidores y proveedores las personas jurídicas sin fines de lucro que orienten sus objetos sociales a los colectivos comprendidos en el presente artículo. Y acá podemos englobar a sociedades de fomento, bibliotecas populares, podemos también mencionar los centros jubilados, ¿no? Bueno, todos los que trabajen, todas aquellas asociaciones, personas jurídicas sin fines de lucro, asociaciones civiles, que trabajen con esta temática. Obviamente, lo que dice esta resolución es que también serán considerados consumidores, obviamente con un grado de trabajo en estas temáticas que son de estos hipervulnerables, ¿no? De alguna manera. Bueno, son cuestiones que por ahí novedosas, que suman a esta tutela de protección efectiva por parte del Estado, y obviamente sea por parte de la justicia o el Poder Ejecutivo a través de las autoridades de aplicación local, y obviamente poner especial énfasis. ¿Qué hace esta normativa? Es reconocer esta situación de hipervulnerabilidad, y lo que hace es acentuar la defensa, ¿no? Cuando haya, por ejemplo, una persona que por razones de edad necesita una protección, porque obviamente no maneja la tecnología, no puede moverse o tiene dificultades para comprender por alguna situación físico o mental, o alguna cuestión también que habla a su capacidad y demás, o su situación económica. Bueno, lo que dice esta normativa es que el Estado deberá poner más énfasis en esa protección. Algunos debates o algunas cuestiones que se plantean es que, bueno, por ahí, ¿cuál es la diferencia entre yo, que soy un consumidor, que también soy vulnerable, y entre una persona mayor de edad? ¿Por qué, si los dos somos vulnerables, ese hipervulnerable por su situación de edad o económica va a tener por sobre mí alguna especie de beneficio en esa protección? Bueno, son debates y demás que se van dando también en esta cuestión, ¿no? Porque generaríamos de alguna manera por ahí consumidores de primera o consumidores de segunda, ¿no? Haciendo esta diferencia. Entonces, por ahí, el mayor énfasis en ponerle protección a los consumidores de primera, porque están dentro de la definición de hipervulnerables, dejaría de lado al consumidor medio, por ejemplo, ¿no? Que por ahí no tenga algunas de estas situaciones, que sin embargo igual están en grado de vulnerabilidad frente a los proveedores. Bueno, son los debates que hay, pero no quita de que esto de alguna manera se amplíe. Si me Sí, permitís, Adrián, sí, sí, sí. otra cuestión que se plantea, que yo he tenido casos inclusive, y que además, bueno, en la última diplomatura que hice con ustedes lo planteé en mi trabajo final, es el tema de que no necesariamente por estar comprendidos en estos colectivos o en estas situaciones sociales, tornan a un consumidor hipervulnerable. Totalmente, sí, por eso son viste, algunos debates que se dan y que son válidos también, ¿no? Digo, y que vos mismo planteás, Romina. Pero bueno, a mí me genera también esas cuestiones, ¿no? Digo, de repente, si yo no soy un hipervulnerable, voy a tener una menos protección, puedo pensar, porque no estoy dentro de esta definición, por mi edad, por mi género, por mi estado físico o las circunstancias sociales, porque soy un consumidor medio, quedaría por fuera de estas definiciones del 139. Bueno, son los debates que hay, y a todos creo que hay que darle la misma prioridad, porque todos somos consumidores, todos somos vulnerables, y seamos que entremos o no en esta definición,
el Estado debe velar y tutelar de forma efectiva esta situación de asimetrías que existen, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, Rami, vos ya, no sé si querés que alguien diga, o si alguien quiere aportar algo, si no, yo sigo con las definiciones. Tengo una pregunta que no tiene que ver con lo tratado hasta ahora, pero la gente está desesperada por el material, Adrián. No, tranquilo que el material después te lo hago llegar a vos, Romina, con algunos fallos y alguna Buenísimo, jurisprudencia detrás que es muy interesante. Bueno, entonces teníamos, buenísimo. ¿no? Hicimos un reconto más o menos histórico, alguna normativa en particular, la importancia de la constitucionalización de los derechos de los consumidores a través del artículo 42, la ley de defensa del consumidor que nos empieza a definir qué es consumidor, vimos algunas definiciones, ¿no? Como destinatario final, el consumidor y el consumidor que adquiere ese producto, el consumidor expuesto o el equiparado, y de alguna manera también la ley, avanzando en la lectura, bueno, incorporamos el 139, que es una resolución que amplía, que también surge de los tratados del Mercosur, ¿no? Hay una normativa especial donde también se reconoce a este consumidor hipervulnerable y que de alguna manera también viene de lo que veníamos hablando desde las Naciones Unidas cuando fue definiendo los principios generales de defensa del consumidor y tocó el tema de la vulnerabilidad también. Lo que hacemos de alguna manera es tratar de codificarlo y normativizarlo de alguna manera a través de estas modificaciones que se fueron dando. Definido lo que es consumidor, vamos ahora a ver qué es lo que lo dice la ley y qué dice el código, ¿no? Porque el código también está estas definiciones, ¿no? Que en muchos aspectos lo amplían o igualan en la definición, ¿no? No restringen, sino que lo amplían o lo igualan. En este caso vamos a ver la definición de proveedor en el artículo 2, donde dice, o lo define como toda persona física, ¿no? Pensemos al proveedor como persona física comerciante, o jurídica de naturaleza pública o privada, ¿no? Acá no hace distinción solamente entre lo privado, sino que al contrario, lo amplía lo público y lo privado, que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, y acá hay un debate con respecto a esto, que por ahí ahora puede ser que surja, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución, comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Después dice la normativa que todo proveedor, ¿no? Como veníamos definiendo anteriormente, está obligado al cumplimiento de esta ley. No están comprendidos en esta ley los servicios profesionales liberales que requieren para su ejercicio de título universitario o matrícula otorgadas por colegios profesionales, en el caso nuestro como abogados, reconocidos oficialmente o por autoridad de la facultad, pero sí, acá hace una excepción, sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. O sea que aquellas personas o aquellos profesionales que tengan matrícula, estén reconocidos sus títulos universitarios, no se le aplicaría la ley de defensa del consumidor, salvo la publicidad que hagan de su servicio, de lo que ofrezcan, ¿no? Ahí tengo algún ejemplo sobre esto. Ante la presentación de denuncias que no se vinculen con la publicidad de sus servicios, obviamente esa denuncia deberá presentarse ante el colegio o la universidad en el caso que sea correspondiente, ¿no? Si no, obviamente esa publicidad va a dar lugar o va a hacer que estas profesiones liberales deban responder ante esa publicidad, ¿no? Por ejemplo, resultado asegurado. Juicio en 6 meses cobrarás tu acción judicial. No sé, por decirles algo, ¿no? Le ponemos un plazo y le damos juicio asegurado. Bueno, esa publicidad es vinculante, de una manera nos hace responsable de esa publicidad. Y si en 6 meses yo no tengo ese resultado, bueno, ahí es donde la publicidad es engañosa, ¿no? Donde nos pueden sancionar, o mismo, y les puedo traer el ejemplo que nosotros llevamos adelante acá en la oficina contra inmobiliarias, ¿no? Que de repente publicitan una propiedad en excelentes condiciones, con foto, con a nuevo, pintada. Bueno, cuando uno firma el contrato e ingresa a la propiedad, resulta que se empieza a descascarar, no estaba pintada, no andaba el termotanque, no sé, después nos pasan una serie de situaciones que no se condicen con esa publicidad.
¿no? Bueno, ahí esa publicidad es vinculante, por lo cual esa publicidad se hace responsable al que lo ofrezca, en este caso es inmobiliaria, de responder ante la misma, ¿no? Por incumplimiento de o publicidad engañosa, o de falta de tener información, que ahora vamos viendo. Pero fíjense que si bien estas profesiones tienen su colegio de abogados o tienen su colegio y son matriculados, y hay un tribunal de disciplina que por ahí debería intervenir, pero sobre la publicidad, la ley de defensa del consumidor establece que en este caso la autoridad de aplicación, o mismo si lo queremos resolver judicialmente, tendríamos competencias para intervenir en este hecho, ¿no? Esto como modo, pero lo importante está en el primer párrafo de alguna manera, ¿no? Donde nos define que proveer es la persona física o jurídica, naturaleza pública o privada, eso no interesa, que desarrolla de manera profesional, y ahí nos da de alguna manera, ¿no? Persona física, obviamente, viene a nuestra mente el comerciante, ¿no? Y ahí hay un fallo que yo les puse para que después lo puedan buscar, si no después yo se los paso también, en donde la situación era contra un mecánico en el cual había hecho un arreglo y obviamente presentó fallas o no lo hizo como debía hacerlo, eso generó un daño en la persona del actor, ¿no? De Federico, y bueno, y obviamente ahí lo que el fallo habla es que este señor mecánico, Brescia, es responsable porque precisamente la ley de defensa del consumidor define el proveedor como persona física, en este caso comerciante, ¿no? Ahí teníamos una definición y un fallo de alguna manera como para tener en cuenta. Y después, obviamente, cuando hablamos de personas jurídicas de naturaleza pública o privada, bueno, ahí entra toda la cuestión, obviamente, que hemos estudiado y que forma parte también de nuestra materia, ¿no? Ahí podemos hablar de personas físicas, personas jurídicas de carácter público y sociedades del Estado, sociedades mixtas, SA con participación estatal, bueno, todo lo que implica lo público, ¿no? Y en materia privada, bueno, todo lo que obviamente uno estudia también cuando ve sociedades, ¿no? Las SA, las SRL, la sociedad universal, la sociedad de hecho, sociedad comunitaria simple, bueno, todas las cuestiones societarias también la ley de defensa del consumidor las incorpora, ¿no? Por eso habla de sea en la empresa pública o privada. Entonces, se les aplica y tienen el deber y la obligación de cumplir con lo establecido en la normativa consumeril, ¿no? En este sistema protectorio, ¿no? Y dentro de ellos vamos a ver algunos ahora en un ratito. Respecto a la definición esta, ¿no? Que yo les decía al principio, ¿no? Que desarrollan la actividad de manera profesional, aún ocasionalmente, ahí es donde también podemos ver algunas cuestiones y algún debate que hay, ¿no? Digo, ¿qué es profesionalidad o qué es que actúan de esa forma en manera ocasional, ¿no? Acá Farina nos da alguna definición, dice que la ley no expresa que el proveedor debe hacer la actividad de la actividad de su profesión, sino que debe actuar de manera profesional, es decir, eso es importante, ¿no? Con relevante capacidad y organización, y esto habla de continuidad, duración y habitualidad, ¿no? Y ahí se me venía el ejemplo, no sé si les pasó a ustedes, por ahí que uno mismo, ¿no? Digo, y vamos a ponerle nombre y apellido, utiliza Mercado Libre no solamente para comprar, sino para vender algún que otro producto, ¿no? Bueno, para ser responsables en el marco de la ley de defensa del consumidor, ¿no? Yo vendí, no sé, el jugo de mate que tenía porque me quería comprar otro, y bueno, lo hago plata y después este, esa plata lo utilizo para comprar otra cosa, o no, para sacármelo de encima, porque lo tengo ahí y lo hago plata, ¿no? Tengo esa posibilidad de hacerlo con estas plataformas. Ahora, para uno ser responsable o la ley de defensa del consumidor me aplique a mí en esa ocasionalidad en la cual obré como vendedor o como proveedor de un producto usado, ¿no? Que lo pongo a la venta, lo relevante para que se me aplique esta situación a mí, Adrián Marcelo Danino, que vendió su mate a través del Mercado Libre, es que esa actividad que yo realicé, que fue ocasional, ¿no? Porque no es que me dedico a eso, sino ocasionalmente, para que realmente se me aplique la definición de proveedor, tiene que haber una relevante capacidad y organización que responda a la continuidad, duración y habitualidad, ¿no? No es lo mismo hacer algo esporádicamente, que eso que yo hago, que es vender a través del Mercado Libre, sea algo que genere una capacidad y una organización que implique continuidad, duración y habitualidad. Y acá pongo el ejemplo
por ejemplo, de un conocido, no voy a poner nombres, en el cual adquiere productos para revenderlos por Mercado Libre. Y hace eso una organización y tiene una capacidad de adquirir productos para revenderlos después por ese sistema. Bueno, ahí estamos hablando de algo que no es ocasional, que ya se transformó en una continuidad, que tiene una duración y tiene una habitualidad. No puede ser después esa persona que a través de Mercado Libre ya adquirió esta capacidad de su organización para comprar y vender productos, decir que él no es un proveedor en el marco de la ley de mantenimiento. Si tiene las características de esto, de una capacidad de organización, de una continuidad y una duración en el tiempo y algo habitual que ya se hace, no que es algo esporádico, bueno, vendo mi auto exclusivamente por Mercado Libre, por ejemplo, pero no me dedico a vender autos por Mercado Libre. Bueno, eso será cuestión de una investigación en todo caso, si yo realmente respondo a esa continuidad, a esa duración y a esa habitualidad eh, eh, para ser yo acusado de proveedor y obviamente después denunciado y a través de eso hacer acciones judiciales o administrativas bajo esa definición que nos da la ley. Por eso es importante esto tener en cuenta para que si esa profesionalidad por un lado, que habla de relevancia, capacidad de organización y esa continuidad de duración y habitualidad, hacen la definición de proveedor o simplemente no doy con esa definición y lo hice una sola vez y a los fines de deshacerme o vender un producto, ¿no? Obviamente, bueno, eso es un ejemplo y hay cuestiones en las cuales se debaten y no hemos tenido acá en la oficina, por ejemplo, esto, ¿no? De si es un proveedor en el marco de la ley de defensa del consumidor, obviamente me vende un producto fallado, pero no hace eso a la capacidad de la organización. Ahí a través del Mercado Libre lo que podemos hacer nosotros, obviamente, ahora lo vamos a ver, al ser una intermediación, sí ser responsable a Mercado Libre, después que Mercado Libre arregle con esa persona cómo va a tener que responder ante Mercado Libre, ¿no? Pero para la defensa del consumidor podemos hacer estas salvedades o estas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Y después la ley mismo, como hemos leído en el artículo 2, define cuáles son las actividades que tienen que realizarse para que sea considerado proveedor, ¿no? Hablamos de producción, obviamente producción de bienes y servicios, montaje, ¿no? Cuando hablamos de montaje, por ahí lo que se nos puede venir a la cabeza es el ensamble, ¿no? En lugares donde se ensamblan, como puede ser en el sur argentino, ¿no? Donde ponen en Tierra del Fuego, donde se ensambla todo lo que llega y obviamente después se conforma ese producto. Bueno, uno puede hablar de montaje en ese aspecto, o mismo para la instalación de señales de televisión, ¿no? Que también uno monta ahí toda una ingeniería para brindar ese servicio. Bueno, ese montaje, la creación desde de lo intelectual, las fallas de diseño, la construcción en materia de bienes inmuebles, la transformación, ¿no? Todo cambio que se introduce a esa producción para insertar un producto nuevo al mercado, la importación, ¿no? Todos los productos que vienen de afuera que después son insertados en el mercado para su comercialización. Concesión de marca, importantísimo esto de la marca, ¿no? La confianza que genera esa marca, obviamente, pero después para adquirir productos, bueno, eso también es definido como proveedor y la actividad que desarrolla. La distribución, esta intermediación, ¿no? Que mucho vamos a ver y vamos a tratar de plantear en lo que es las operaciones por comercio electrónico, ¿no? A través de la intermediación. Y obviamente el eslabón final de todo esto, de esta cadena de producción y demás, que es la comercialización, que es obviamente aquel que nos vende ese producto, ¿no? Después de todo el desarrollo de los bienes o la prestación de ese servicio, hay alguien que lo comercializa, ¿no? Hay alguien que comercializa la señal de televisión, hay que comercializa el servicio de telefonía, bueno, hay alguien que ese producto lo pone en góndola para que yo lo adquiera. Bueno, el eslabón final de toda esa cadena de comercialización es el vendedor, ¿no? Y el mismo, como les decía, el artículo 1093 del Código Civil y Comercial, pero ya apuntando al contrato, ¿no? Dice que es el celebrado entre consumidor y usuario final con una persona física y jurídica que actúe profesional u ocasionalmente. Y acá introducen, por eso les decía que el Código Civil en el año 2015 iguala o amplía de alguna manera los conceptos y los principios del derecho de los consumidores a nivel constitucional y normativo de la ley especial. Y acá no solamente
se recepta todo lo que veníamos leyendo anteriormente, esto de la definición, qué actividades el proveedor debe desarrollar para ser considerado proveedor, sino que lo amplía también el concepto de empresa, ¿no? Porque habla de persona humana, habíamos visto, ¿no? Persona física, comerciante, jurídica, que actúe profesional, que actúe de manera profesional o ocasionalmente, o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios. Ya acá se incorpora el concepto de empresa, que tanto en la ley o en la Constitución no está referenciado, pero acá sí se amplía a la empresa, ¿no? Como productora. Acá podemos pensar en los fideicomisos, todo lo que es franquicias, ¿no? Se amplía todo ese concepto, ¿no? De productores de bienes y prestadores de servicios públicos o privados que tengan por objeto la adquisición, use, goce de los bienes y servicios por parte de los consumidores y usuarios para su uso privado o familiar social, ¿no? Bueno, acá se amplía a la empresa proveedora, ¿no? La teoría de la personalidad de la empresa acá, de alguna manera se aplica y se amplía esta cuestión. Tema importante, ¿no? Que antes no estaba y hoy lo podemos contemplar en la incorporación del Código Civil y Comercial. Y otro tema importante, ¿no? Siguiendo los articulados del código, ¿no? Bueno, definimos consumidor, definimos proveedor, incluimos el concepto de empresa también, para que produce, para uso y goce, los consumidores y usuarios como finales o el vínculo social que tengan, y de alguna manera, después lo que tenemos que analizar, siguiendo el articulado, es, bueno, la importancia de la relación de consumo que habíamos dicho, el tema del diálogo de fuentes y el principio protectorio, ¿no? Esto lo vamos a encontrar a lo largo de lo que venimos hablando, artículo 42 de la Constitución Nacional, que nos habla de alguna manera, ya introduce el tema de la relación de consumo, antes, durante y después, sea a través de un contrato o no, sea responsabilidad contractual o extracontractual. En todo ese marco, la Ley de Defensa del Consumidor va a proteger o va a tutelar los derechos que están contemplados en este artículo 42. ¿Y por qué acá se establece este principio protectorio? Porque la misma ley y el mismo artículo 42 de la Constitución nos dice, ¿no?, que los consumidores y los usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección. Y el Estado debe tutelar y proteger. Entonces de ahí nace este principio protectorio, que después el artículo 3 de alguna manera lo vuelve a redefinir, ¿no? ¿Y qué dice el artículo 3? Habla de la relación de consumo, integración normativa y la preeminencia normativa, ¿no? Relación de consumo es el vínculo jurídico entre proveedor y consumidor usuario, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales, en este caso Código Civil y Comercial de la Nación, y especiales, ley de tarjeta de crédito, metodología legal, abastecimiento, ley de seguro. Bueno, con todas esas leyes satélites se integran y se analizan y se dialoga, ¿no? Aplicables a la relación de consumo, y en particular, a modo de ejemplo, nos dice que se va a integrar con la ley de defensa de la competencia, muy importante en materia de monopolios y lealtad comercial, y la ley de lealtad comercial que les he dicho, que después fue modificada por el decreto 274 del 18, que de alguna manera lo que sostiene es la misma base normativa con algunas mejoras y demás en materia de protección de la publicidad y los controles. Pero fíjense, ¿no? De alguna manera ya nos está dando las pautas este tema de la integración, el tema de la importancia de lo que vamos a ver del diálogo de fuentes, y dice que las relaciones de consumo se rigen por lo establecido en esta ley, sus reglamentos, sin perjuicio de que el proveedor, más allá de la actividad que desarrolle, insista o entienda que se tiene que aplicar otra normativa. Un ejemplo de esto, ¿no? En materia de seguros, como habíamos dicho, al ser esto al realizar la integración, este diálogo de fuentes, que ahora lo vamos a ver cómo se da, y en este caso la empresa me quiere aplicar solamente la normativa de seguro, no. Lo que vamos a hacer es integrarlo con las normativas de la Ley de Defensa del Consumidor, y obviamente vamos a aplicar aquella más beneficiosa que haya que aplicar para proteger y tutelar los derechos de los consumidores. Porque de alguna manera ese principio protectorio trata de eso, ¿no? Ante la duda interpretativa o cuál vamos a aplicar, siempre será la interpretación o va a prevalecer aquella más favorable al consumidor. Esto lo vemos en el artículo 1094 también, ¿no? Donde dice interpretación y relación normativa, y dice, en caso de duda sobre la interpretación de este código o las leyes especiales,
prevalecerá siempre la más favorable al consumidor. En 1095 también nos habla en materia de interpretación del contrato. ¿Sí? El contrato se interpreta en el sentido más favorable al consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de las obligaciones, siempre se estará la menos gravosa. El artículo 37 del Código de la Ley de Defensa del Consumidor también habla de las cláusulas abusivas, obviamente, y aquellas que restrinjan quedarán afuera y solo se aplicarán a aquellas que sean más favorables al consumidor. Y el mismo artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación habla de esta cuestión del diálogo y la integración normativa, ¿no? Dice que los casos en que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución, los tratados de derechos humanos en los que la República Argentina sea parte. A tal efecto se tendrán en cuenta la afinidad de las normas, los usos, las prácticas, las costumbres. Bueno, fíjense, ¿qué es esto y por qué es tan importante la integración y el diálogo de fuentes, ¿no? Porque precisamente lo que el derecho del consumidor establece es eso, ¿no? Que es la protección del consumidor y usuario por ser la parte más débil de esta relación jurídica que se da entre proveedores y consumidores, que requiere una tutela especial, que requiere una tutela efectiva en esa asimetría que existe entre estas partes. Y obviamente ahí surge, obviamente acompañando la reforma y la unificación del Código Civil y Comercial, este diálogo de fuente, esta integración normativa, en donde lo que va a hacer el juzgador, sea juez o las autoridades de aplicación, es buscar entre todas las normativas generales y particulares, aquella que sea más beneficiosa al consumidor, teniendo como base importante la constitucionalización de este derecho, ¿no? La primera fuente que vamos a buscar o que vamos a utilizar es la Constitución y los tratados internacionales. Por eso, y a mí me quedó muy grabado lo que el doctor Dionda, juez de Juzgado Civil y Comercial número 2 de Azul, exponía en una de sus jornadas, ¿no? Desde el punto de vista del Poder Judicial, ¿no? Que no tenemos, que el juez en estos tiempos debe responder a un juez constitucional, no un juez civil, un juez comercial, un juez contencioso administrativista, un juez penal, ¿no? Porque precisamente lo que nos marca el rumbo del horizonte es nuestra Constitución. Entonces, por eso tenemos que pensar en un juez constitucional donde a través de la integración y el diálogo de fuentes, lo primero que priorice sea la protección y tutela que nos da la Constitución. Hoy, en materia de usuarios y consumidores, ¿no? Y que hay muchos principios constitucionales que debemos aplicar en esta materia. Y obviamente que además, en el artículo 65 de la ley especial, habla que es de orden público, ¿no? Por lo cual ninguna de las partes, ni el juez, ni los que ejercemos la autoridad de aplicación podemos desoír o podemos dejar de lado, ¿no? Teniendo en vista estos principios, estos preceptos, ¿no? que nos establece. Bueno, entonces ya vimos un poquito de historia, vimos la base constitucional, artículo 42, cuáles son los antecedentes normativos, definimos un poquito qué es consumidor, qué es esa relación jurídica, definimos qué es proveedor, cómo amplía el Código Civil y Comercial este concepto, cómo a través de la resolución de 1999 se amplía también el concepto de consumidor, pensando en un consumidor hipervulnerable, ya sea por su condición, bueno, por todo lo que hemos expresado. Y cuando seguimos en la lectura, bueno, hablamos del tema de la importancia del diálogo de fuente, el principio protectorio, de tutela efectiva que tienen los consumidores y usuarios en esta simetría, que ante la duda y las cuestiones que se planteen de cuál ley voy a aplicar, voy a tratar de integrar y aplicar siempre la más favorable, o la interpretación que voy a hacer de esas normativas siempre va a ser la más favorable para el consumidor. En materia contractual lo mismo, hemos leído el Código Civil y Comercial que así lo contempla. Y en el marco de lo que venimos hablando, seguimos un poquito con la normativa y ahora vamos a adentrarnos a lo que habla la ley de defensa del consumidor, de la Constitución y del Código Civil y Comercial en materia de información, que creo que es el eje transversal de los derechos de los consumidores sobre la información, ¿no? La información es fundamental para que ese consumidor tome decisiones racionales al momento de contratar un servicio o comprar un producto. Entonces la información va a ser clave antes, durante y después de cualquier proceso de decisión que tengamos nosotros que tomar al momento de, nuevamente, reitero, de adquirir un producto o de contratar un servicio, ¿no? La información va a ser clave.
Y acá el artículo 42 de la Constitución lo establece, lo hemos leído varias veces, pero bueno, lo reiteramos, ¿no? Que el consumidor y usuario tienen derecho a la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad, interés económico y a una información adecuada y veraz, ¿no? Esto es clave al momento de entablar cualquier tipo de contratación de un bien o comprar un servicio, ¿no? La información va a ser clave para decidir si lo compro o no, ¿no? Cuando uno va a comprar un producto para consumirlo, por ahí lo que uno primero debe hacer, o se debería suceder, es ver por lo menos si ese producto tiene la información de cómo está compuesto, qué tiene y demás. Y ahora con esto de la ley de etiquetado, obviamente la idea es reforzar esta idea de información adecuada y veraz, sabiendo que ese producto, por ejemplo, es alto en sodio o en azúcares y demás, lo cual puede generar un perjuicio a mi salud, ¿no? También cuidando y protegiendo la salud del consumidor en ese caso. Pero bueno. Artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor. Pasamos de la Constitución a la ley. Dice, el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada. Fíjense, ¿no? Hablamos de una información adecuada y veraz. El artículo 4 lo amplía a una información cierta, clara y detallada. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico con la claridad necesaria que permita su comprensión, ¿no? En este caso, bueno, solo se podrá suplantar esta comunicación en soporte físico si el consumidor desea que se le entregue a través de otro medio, como puede ser un correo electrónico y demás, ¿no? Pero en principio, la ley, el artículo 4 amplía la información adecuada y veraz a cierta, clara y detallada y con la claridad necesaria para su comprensión, gratuita y en soporte físico. El artículo 1110, perdón, el artículo 1100 del Código Civil de la Nación también de alguna manera sostiene esta misma definición, que sea cierta y detallada. Habla también en materia de contrato que toda circunstancia relevante del contrato, ¿no? Todo lo que implique la contratación de algún servicio o demás, obviamente no solamente tiene que ser cierta y detallada, sino que tiene que incluir toda aquella información relevante para que ese contrato se lleve adelante. Dice que la información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada, obviamente, con claridad necesaria para su comprensión. Bueno, también de alguna manera refuerza el artículo 4, habla también de que sea cierta y detallada, y además todas las circunstancias relevantes de ese contrato. Ejemplo, bueno, cuando uno participa de alguna cuestión, de algún sorteo, sujeto a bases y condiciones, bueno, que en esas bases y condiciones esté todo realmente detallado, en forma cierta, para que no nos encontremos una sorpresa, como vamos a ver en algunos casos más adelante. Esto de alguna manera quiso ser trastocado en el 2018 por el DNU 27, que modificaba un montón de normativa, pero entre ellas se modificaba el artículo 4, ¿no? Y se cambiaba el sentido de este artículo, ¿no? De alguna forma. Fíjense que antes era gratuito y en soporte físico, y ahora esta gratuidad se sostenía, pero fíjense el sutil cambio, ¿no? De alguna forma, dice, y proporcionado en soporte que el proveedor determine, ¿no? De alguna manera el proveedor era el que determinaba en qué soporte te iba a dar la comunicación, salvo que el consumidor opte soporte físico. Entonces la regla que era siempre físico, salvo que, bueno, era soporte a elección del proveedor, salvo que el consumidor. Bueno, esto se quiso modificar, obviamente no prosperó y volvimos a la actual redacción del artículo 4. Entonces, de alguna manera, consiste en estos tres tipos de definición o desarrollo de la información como debe darse, ¿no? Como hemos visto en el artículo 42, como vimos en el artículo 4 y en el artículo 1100 del Código Civil y Comercial, ¿no? Lo importante es que todas coinciden en el tema de que debe ser cierta, clara, detallada, veraz, que no tiene que dar lugar a ningún tipo de confusión, ¿no? Y debe ser una claridad que sea necesaria y que permita su comprensión, ¿no? Digo, o sea, que aún aquel que tenga dificultades porque no tuvo el acceso a la educación, aún esa persona que también es consumidora, obviamente, y usuaria en el marco de la ley del consumidor, para esa persona también la información tiene que cumplir con este requisito, ¿no? Con la claridad necesaria que esa persona pueda comprender lo que está haciendo, o lo que va a comprar, o lo que va a adquirir. Con aspectos importantes, ¿no? El deber de información no es accesorio,
o un decir que la ley lo establece así, ¿no? Bueno, cumplir con el deber de información, no, no es accesorio, no es solamente un decir, se trata de una declaración o una expresión, o no se trata de una declaración o una expresión de deseo, sino que se trata de un derecho operativo. La información es el único contrapeso que puede haber entre los individuos, consumidores y usuarios, y los proveedores que están inmersos en una organización. El divulgar de información también involucra la oferta y la publicidad, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero fíjense, ¿no? En materia de oferta, el artículo 7 obliga a quien la emite durante el tiempo que se realice y pone énfasis en esto de la importancia de la información, debiendo contener la fecha precisa, ¿no? Esto de certeza, de comienzo y finalización, cuando habla de cierta y veraz, ¿no? Con cuándo comienza y cuándo finaliza esa oferta, así también con sus modalidades, condiciones, ¿no? El tema de que sea no solamente cierta, detallada, sino que sea veraz y clara, ¿no? En esto de las modalidades, condiciones o limitaciones, ¿no? Ahí de alguna manera responde a este artículo 7 al tema de la información cierta, detallada y veraz, y el 8, cuando habla de los efectos de la publicidad, las precisiones formuladas en la publicidad o anuncios, prospectos, circulares u otros medios, se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y lo obligan. Y después dice después dice que en los casos en que la oferta de bienes y servicios se realice mediante sistema de compraventa telefónica, catálogo o por correos, publicados por cualquier medio de comunicación, debe figurar el nombre de domicilio, esto de, nuevamente, no reforzar el tema de la información, los datos de dónde parte esa oferta y que debe contener esa publicidad, ¿no? Nombre, domicilio, número de quit del oferente, en este caso, ¿no? De esa empresa, de ese banco, de ese supermercado. Bueno, esos datos tienen que figurar en esa publicidad y obviamente deben estar incorporados, porque también hacen el sentido de que esa publicidad cumpla con los estándares de información, ¿no? Que necesitamos y que está contemplado en el artículo 42, detallada, cierta, veraz, clara, ¿no? Al momento de que el consumidor pueda decidir, debe estar informado de dónde viene esa publicidad y quién es el que la respalda o quién es el que la hace. Bueno, eso también hay que estar informado. Entonces, ¿cuáles son las características de la información? Debe ser cierta, clara y detallada y veraz, características esenciales de los bienes y servicios, siempre gratuita y por escrito, con claridad suficiente para su comprensión. Estas son las características de la información. Y acá de una manera, ¿no? Definiendo un poquito qué es cuando se habla de certeza o veracidad, ¿no? Que tiene que haber, no tiene que derivar a la confusión, no tiene que tener contenidos vagos o ambiguos, debe ser comprensible por el destinatario final. Bueno, todas estas cuestiones hacen a la información, ¿no? Lorenzetti decía, de alguna manera, las características del deber de información son los hechos susceptibles de influir sobre las decisiones del consumidor, porque el fin de la información es ese, ¿no? Que si yo no tengo una información cierta, clara y detallada y veraz, cuando yo tenga que decidir adquirir o contratar un producto, bueno, se puede dificultar, ¿no? Esa falta de información de alguna manera incumple con la normativa que establece el artículo 4 de la Constitución Nacional, y eso puede generar algún perjuicio, ¿no? Al momento de contratar. Y ahí vamos a ver un par de casos, ¿no? En breve, ¿no? La información que el prestador debe brindar es fundamental en todas las etapas de negociación, desde los preliminares hasta la extinción del contrato, ¿no? Siempre el proveedor está obligado a informar. Si cambia en el medio de la contratación algunas condiciones o algunas cláusulas, lo tiene que informar. Obviamente esa información es para que el consumidor decida después si sigue con ese servicio o obviamente lo da de baja y va por otro servicio porque le resultó claro, ¿no? El tema del precio es fundamental también, es como parte de la información. Porque el fin de la información precisamente es ese, proteger las decisiones económicas del consumidor. Bueno, obligaciones de informar tiene dos aspectos, uno negativo, ¿no? Abstenerse de información errónea, por parte de los proveedores, y otro positivo, que es el de transmitir toda la información que pueda ser exigible por el consumidor, ¿no? En qué consiste ese bien, ese servicio, ese producto, la seguridad de ese producto, la garantía, bueno, todo eso hace la información. Y después tenemos algo de jurisprudencia, que ahora lo vamos a ver, pero no quería, porque a veces si no se nos olvida, que también este deber de información tiene que ver con el de la buena fe contractual, ¿no? Que hablamos y que hemos estudiado en nuestra carrera, ¿no? Obviamente cumple también
el deber de información con el deber de buena fe que tiene que existir entre los proveedores y los consumidores. La falta de información cierta, clara, detallada y veraz es una infracción de tipo formal, ¿no? Obviamente, si me tenían que haber informado y no me lo informaron, bueno, objetivamente hay una infracción a la ley de defensa del consumidor, no se requiere un elemento subjetivo, o sea, no necesitamos que se produzca ese daño o haya culpa o dolo en la falta de información, sino que el simple hecho de no informar es una infracción formal, objetiva, que merece un reproche jurídico, ¿no? Y algunos ejemplos prácticos. Acá les trajimos algunos casos de nuestra oficina, ¿no? En este caso, bueno, el denunciante manifestó que adquirió en el año 2018, a través de la empresa denunciada, 3 pasajes a Estados Unidos, que aprovechando la oferta de la publicidad, obviamente, que se dio de, esa, de esos viajes, consistía en el pago en 12 cuotas sin interés con la tarjeta HSBC. Bueno, esto generó que después le vayan mandando información, y la cuestión que el enemigo se fue modificando hasta el punto tal que cuando vio el impacto de la compra de estos productos, no eran 12 cuotas, sino que ingresó todo en un solo pago. Bueno, con todo lo que implica eso, bueno, ahí vemos la falta de información o información que no fue clara, porque fue modificándose en el camino con los diferentes mails, no era la original. Bueno, todas estas cuestiones generan un perjuicio y esto terminó una sanción administrativa en nuestra oficina. Acá lo mismo también, el denunciante manifiesta que se contactó con Sion, la proveedora de servicios de Internet, que era, se lo facturaba a través de Telecom. Fíjense que eran precios irrisorios, ¿no? A los de hoy. Bueno, había contratado el pacto del precio del servicio de 230 pesos más 80 por la digitalización, cobrados en la factura de Telecom, por un plazo de 12 meses. Asimismo se le ofreció el servicio, además de una TV gratis por 2 meses. Bueno, todas estas cuestiones que habíamos leído al principio, las situaciones que nunca se cumplieron. Obviamente, no tuvo el beneficio del valor, ni la bonificación, ni el servicio de TV gratis. Bueno, la cuestión que le salía la factura, le vino por el valor de 900 pesos. Bueno, obviamente se reclamó administrativo y prosperó acá y terminó una sanción también. Bueno, este también es con el tema de los planes, ¿no? A quién no le ha pasado o quién no ha sufrido con algún plan de ahorro para la adquisición de un auto, ¿no? En el cual por ahí te dicen las primeras cuotas se bonifican, o de las dos te vas a pagar un precio fijo. Bueno, la cuestión también no le dio, y la primera cuota ya vino con aumento y no era lo que había pactado. Bueno, acá vemos la falta de información, incumplimiento contractual, bueno, varias cuestiones. Obviamente la podemos plantear en sede administrativa también, además de la sede judicial. Acá lo mismo, ¿no? El denunciante manifiesta que adquirió en el año 2016 los servicios de la denunciada de manera telefónica, manifiesta que jamás recibió la cartilla de los prestadores médicos y la credencial para la utilización del servicio, tal como se había informado. O sea, bueno, acá también vemos la falta de información, en este caso a través de forma telefónica, en el cual le dijeron que iba a ser así, así. Bueno, en la realidad nunca le llegó la información, nunca pudo utilizar el servicio. Bueno, todas estas cuestiones que son muy comunes en materia de consumidor. Acá esto, algo reciente que también se los traje de ejemplo. Estas son, las anteriores son denuncias de usuarios y consumidores a través de las oficinas de defensa del consumidor, y en este ejemplo que les traigo es la Oficina de Defensa del Consumidor o la Municipalidad de San Martín actuando de oficio a través de los controles, en el cual acá, por ejemplo, hicimos un control de precios y encontramos diferencias entre góndola y caja, y utilizamos lo que veníamos comentando, ¿no? El artículo 4, por un lado, que habla de la información cierta, detallada y veraz, y el artículo 8, en lo que hace la publicidad de los precios, y acá es donde los inspectores actuantes detectaron esta infracción. Por ejemplo, ¿no? Dice que los agentes actuantes procedieron a imputar presunta infracciones artículo 4 y 8 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, de considerar que la sumaría de acceder en góndola de los siguientes productos: vaso térmico, código tanto, de 500 a 334 en góndola, y en línea de caja se abonaba 384, ¿no? Después cuchara, bueno, ahí ají aro alta temperatura con el código, por unidad estaba 466,99, y en caja, si uno no se daba cuenta, en vez de pagar ese precio, terminaba pagando 539,99.
Y bueno, ahí vemos otro, un mantel microfibra con un código de producto exhibido en góndola 584 y cuando lo pasaba por línea de caja, pequeño detalle, el precio era de 604,99. Fíjense que siempre obviamente en perjuicio de los consumidores. ¿Y por qué? Artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, ustedes pueden decir, bueno, podemos decir por qué, porque el precio obviamente es fundamental, ¿no? Saber el valor de un producto, ¿no? Y es una obligación tenerlo exhibido. Entonces lo que nosotros impuntamos por el artículo 4 es que queda configurada la infracción al artículo 4 en atención a que la firma sumariada no brinde información al público consumidor en forma cierta y veraz, porque si está exhibido a 10 pesos y después en línea de caja me lo vendés a 50, bueno, la información no es cierta y es veraz, ¿no? Ahí está el incumplimiento del deber de información. Ya que un mismo producto es exhibido a un precio en línea de góndola y en línea de caja, obviamente tal cual surge de la documentación que se adjuntó a este reclamo, es abonado por el consumidor a un precio distinto y superior al promocionado, lo cual además genera un perjuicio en los intereses económicos de los potenciales consumidores que quieran adquirir estos productos, ¿no? Artículo 42, protección, salud e intereses económicos. También afecta a ese interés económico. Y después definimos un poquito la cuestión. Es importante resaltar que la información se relaciona con aquellos contenidos que deben estar en el alcance del consumidor para que la toma de decisión de forma objetiva y veraz, y uno de ellos es el precio, ¿no? Para que esa toma de decisión sea objetiva y veraz, y es el tema del precio, ¿no? Si vos vendés un producto y lo exponés en góndola a un precio, no puedes cobrarme otro al momento de abonarlo. Entonces, por eso no cumple con información cierta y veraz, la infracción es formal y objetiva, ¿no? Obviamente después eso produce un perjuicio económico. ¿Y por qué también imputamos el artículo 8? Precisamente porque dice que las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otro medio de difusión, ¿no? Exhibir el precio en góndola, podemos definir o podemos encuadrarlos dentro de otros medios de difusión que hacen esa publicidad del precio, se tienen por incluidos en el contrato con el consumidor y obligan al oferente. Entonces, si el producto era 10 pesos, vos me tenés que cobrar 10 pesos, porque lo tenés exhibido en góndola y además haces publicidad a ese valor, a ese precio. Bueno, el precio publicado en el establecimiento comercial, ya sea en revistas, prospectos o en la propia góndola de exhibición, es un medio de difusión donde los proveedores hacen saber sus ofertas u precios, por lo que esta decisión es la que comprende al oferente a cumplir. Asimismo, la firma sumariada está obligada a respetar el precio exhibido en góndola. Si con esta que no sucede, bueno, ahí es donde nosotros hacemos mención y aplicamos, obviamente, el artículo 8 también en este tipo de controles, ¿no? De exhibición de precios entre góndola y línea de caja. Terminó una sanción económica de que, si no me recuerdo mal, de 200.000 pesos y hace pocos días la abonaron. Pero fíjense cómo ese artículo 4 lo podemos ver aplicado en una situación tan normal que nos puede suceder en cualquier momento, en el momento de ir a comprar al supermercado o a algún comercio, ¿no? La falta de exhibición de precios es una infracción a la ley de defensa del consumidor también. Bueno, acá tenemos otro caso, ¿no? En los casos, en este caso en el tema de salud, el deber de información se extiende durante toda la vigencia de la relación contractual, por lo que cualquier cambio en las condiciones pactadas debe ser informado al consumidor a fin de que éste pueda tener el conocimiento completo de todas las modalidades y características del servicio para poder elegir. Si desea, así obviamente a través de esa información va a poder definir si continúa o no, ¿no? Porque termina afectando los intereses económicos. Más aún cuando la modificación se produce en uno de los elementos fundamentales del contrato, como es el precio, ¿no? ¿A quién no le pasó esto en temas de prepaga, ¿no? Pues, medicina prepaga, en este caso. Bueno, entonces el artículo 4 define la información, lo hemos analizado un poquito con el artículo 7 y 8, y ahora vamos a entrar directamente al tema de la publicidad y la oferta, ¿no? Fundamental, ¿no? Hemos visto que los 5 pilares en los cuales se basa la sociedad de consumo eran contratos de adhesión, habíamos visto, hacemos un poquito de memoria, la moda, habíamos visto, y entre de ellos estaba la publicidad, ¿no? Creo que es una de las herramientas fundamentales que la sociedad actual de consumo utiliza, la publicidad y el marketing, para obviamente generarnos esas expectativas de querer seguir consumiendo o desechar ciertos productos para adquirir otros por la moda o la estética misma de esos productos, ¿no? Bueno, la publicidad
trabaja en ese subconsciente de los usuarios, generando esas situaciones, ¿no? De querer adquirir productos y estar a la moda y en la actualidad de la sociedad, ¿no? La publicidad ha desarrollado el papel determinante dentro de la nueva estructura socioeconómica impulsada al desarrollo de la figura del hombre consumidor a través de las publicidades. Se nos conmina a todos a que en algún momento seamos consumidores de algo, de alimentos, de bebidas, de cigarrillos, de electrodomésticos, de tecnología, ¿no? La estructura mediática es tan importante que hasta puede llegar a definir, bueno, en este caso mismo lo hemos utilizado, se utiliza mucho esto en campaña, la publicidad en campaña electoral, lo estamos viendo ahora, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y los medios de comunicación muchas veces ayudan a definir o a que nosotros tomamos partido de decisiones hasta en lo político, ¿no? Influyen esto, de alguna manera. Pero eso es para análisis de otra materia. Acá lo que hay a través de la publicidad, y obviamente lo que se hace es inducir al consumidor a la adquisición de bienes y servicios, ¿no? Esto es, como les decíamos al principio, los pilares, esto, de estar a la moda, de estar de ser alguien cool, de estar con el último. Bueno, todo esto es, no, la publicidad trabaja en lo que hoy conocemos como las neurociencias, que hay un referente en la materia que trabaja esto, y hay un colega, amigo, que se los recomiendo, que lo puedan seguir y que escribe sobre el tema de las neurociencias, ¿no? Cómo hoy, a través del marketing y la publicidad, las empresas trabajan en nuestro subconsciente para que realmente tomemos decisiones que por ahí, si las tomásemos o las queríamos, las quisiéramos tomar racionalmente, por ahí no las, pensando un poquito, no las tomaríamos, pero bueno, el trabajo, la inducción, el marketing empresarial de insertar productos y bienes al mercado de consumo, bueno, trabajan en ese subconsciente nuestro y aún generando nuevas necesidades que por no las teníamos, que hablábamos al principio, ¿no? La publicidad provoca un condicionamiento de la voluntad del consumidor en mayor o menor grado, y este depende fundamentalmente del nivel de desarrollo intelectual del receptor del mensaje publicitario, ¿no? Eso también, de alguna manera, cuando hablamos de la hipervulnerabilidad, la situación social agrava esta situación en materia publicitaria, ¿no? Eh, los menores reaccionan mucho más rápido que los adultos frente al estímulo, y acá hay un ejemplo, ¿no? De la publicidad de McDonald's, en la cual un bebé ríe y llora según el momento en que puede ver. A ver, yo este tema me parece un claro ejemplo. Me pasa con mi hija. Yo tengo una nena ahora en el 24 de septiembre cumple 3 años, y automáticamente cuando ve el logo de McDonald's se le prende la lucecita y ya quiere ir a McDonald's. No por ahí, por la hamburguesa o la papa, sino por la cajita feliz que viene con un regalito. Bueno, fíjense, ¿no? Esa circunstancia, y uno como papá, bueno, antes que te empiece a llorar, bueno, vamos y terminamos consumiendo en McDonald's. Nos pasa mucho, los que somos padres por ahí lo tenemos más presente, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Cómo la marca, esto cuando definimos proveedor y la marca, la concesión de marca, también define un montón de cuestiones, ¿no? Porque la marca la asociamos con la confianza, con la seguridad del producto, y bueno, todas estas cuestiones terminan repercutiendo en nuestras decisiones, ¿no? Acá hay un estudio, ¿no? Que se hizo en España, fíjense, en el cual determinó que el 79,2% de la población infantil ve la televisión a diario, y luego de un cruzamiento de datos concluyeron que los niños están frente a la televisión 207 minutos diarios, siendo estos los más teleadictos del conjunto. Bueno, ahora tenemos que sumar el celular y un montón de cuestiones de internet, ¿no? Pero fíjense, estamos con a los menores, como la publicidad, ¿no? Las campañas publicitarias, incluyéndonos nosotros, nos terminan bombardeando constantemente, ¿no? Digo, televisión, redes sociales hay que sumarle ahora, y obviamente el uso de internet, ¿no? Digo, somos bombardeados constantemente. ¿No les pasó a ustedes hablando, que de repente querían ir de viaje y sin buscar nada en internet les empiezan a aparecer en mensajes de vacaciones en no sé en dónde, publicidad de despegar? Bueno, todo esto tiene que ver, nada es casual y todo tiene que ver con todo, ¿no? Acá como pensemos en los algoritmos, pensemos en la inteligencia artificial aplicada a través del uso de la publicidad y del marketing, las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo nos van generando o nos van bombardeando y nos quieren definir
y hasta el cierto punto tenemos que dudar si realmente queríamos seguir de viaje ahí. Fue tanto el bombardeo que después nos terminan convenciendo y uno quería ir a San Pedro a disfrutar 4 días en una cabaña y terminamos yendo a un complejo en Brasil, no sé, por decirles un ejemplo, ¿no? De cómo esa publicidad nos bombardea constantemente y de alguna manera esa autonomía de voluntad que teníamos o pensábamos tener en el momento de tomar decisiones no es tal así, es guiado, es inducido. Bueno, todas estas cuestiones son las que hoy vivimos nosotros y tenemos que estar atentos para dilucidar y ver como consumidores y usuarios, ser racionales al momento de tomar ciertas decisiones, ¿no? El proceso que las campañas de productos desde la producción hasta la destrucción del consumidor final. Esto equivale a decir que el marketing acompaña el producto desde su nacimiento hasta la realización de la venta y durante la postventa, creando en el consumidor una imagen de seguridad y garantía que lo conduce a mantener su fidelidad a determinada marca, ¿no? Fíjense, hace poquito en materia publicitaria salió la Secretaría de Comercio Interior a través de la Dirección de Defensa del Consumidor y la Secretaría de Derechos de los Usuarios y Consumidores a nivel nacional, imputando a dos empresas importantes en materia publicitaria, precisamente por publicidad engañosa, ¿no? Una era la de, no me acuerdo, Satrial, ¿no? Digo, que de repente te querías comer un lechón y le tirabas un poquito de ese polvito y te ibas a engordar. Bueno, esa publicidad fue imputada por publicidad engañosa, falta de una información cierta, detallada y veraz. Y hace poquito también hubo otra también que te mostraba el abdomen plano y bueno, y con la misma idea, ¿no? De ser una publicidad engañosa, ¿no? Y dice que Lorenzetti definió la publicidad como una forma de comunicación producida por una persona física o jurídica, sea pública o privada, con el fin de promover la contratación de productos o servicios. Y acá quiero hacer una aseveración en materia pública, porque recuerdo también desde la Oficina de Defensa del Consumidor, habíamos ido contra una publicidad de Nación en el año 2018, 2018, sí, creo 2018, 2017, me parece 2018, contra Nación por el tema de la entrega de créditos para acceder a la vivienda, ¿no? No sé si recuerdan esa publicidad, creo que del Banco Nación, donde decía que por minuto o por hora se firman tantas suscripciones para adquirir el crédito para tu vivienda o para tu vivienda, una cosa así. Bueno, hay una publicidad de parte del Estado Nacional, donde nosotros lo que habíamos pedido o intimado a que el Estado, a través del Banco Nación, informe y acredite la veracidad de esa información, porque de una manera lo que estaba generando esa publicidad de la Nación en ese momento a través del banco era adquirir el crédito para poder acceder a la vivienda. Bueno, entonces uno se anotaba, uno decía, uy, cada 2 horas o cada 1 hora se firman, no sé cada cuánto escrituraciones o se llamaba, bueno, ahí donde nosotros también fuimos, en este caso, como autoridades de control sobre esa publicidad y la verdad que nos contestaron, nos acreditaron en ese momento la información, pero bueno, a lo que voy es que no solamente incluye a lo privado, sino también a lo público en ese aspecto, ¿no? La información. Y acá volvemos al tema del artículo 7, ¿no? Cuando habla de la oferta, y por otro lado, también el efecto de la publicidad del artículo 8, que lo hemos visto también cómo lo aplicábamos nosotros en materia de información también, ¿no? El 1103 de la ley, del Código Civil Comercial también habla de los efectos de la publicidad y dice que las prestaciones formuladas en la publicidad o en anuncios, efectos circulares u otros medios de difusión, coincidente con el artículo 8 de la 24, se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente, ¿no? Esto de el precio, por ejemplo, obliga al oferente a respetarlo. No me lo puedes cambiar en medio de que yo te lo estoy pasando por la caja, por ejemplo. Me ha pasado ir a comprar un producto y le dije a mi señora, sacale foto, porque me parece que cuando pasemos en casa nos van a, por la caja, nos van a querer cobrar más. Y así fue, y bueno, con esa foto nos terminaron cobrando y después fueron y cambiaron el precio, porque obviamente la gente podría seguir haciendo lo mismo, ¿no? El tema de publicidad, artículo 9, lo habíamos visto en un primer momento, cuando hablábamos de cuáles eran las normativas nacionales que antes de la ley 2440 hablaban un poquito de la materia de consumidores, bueno, era el tema de la lealtad comercial. El artículo 9 habla de que queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación
de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos puedan inducir al error, engaño o confusión respecto a las características, propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla y precio, fíjense, condiciones de comercialización o técnica de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios, ¿no? Esto, ¿no? La utilización de la publicidad o la propaganda con los fines de engañar, inducir el error o a la confusión de lo que se quiere comercializar, ¿no? Y incluido el precio estaba ahí. Bueno, respecto a la publicidad, un reconocido jurista, ¿no? El doctor Gabriel Stiglitz, sostiene que esta es la práctica más cotidiana, esta es la práctica más cotidiana en la publicidad y, por cierto, la más seria, puesto que el público generalmente basa sus decisiones de compra en la información que se recibe del anunciante, ¿no? Por eso la información está muy ligada a la oferta y la publicidad. La publicidad engañosa está dada por cualquier información o forma de presentación que pueda inducir el error público sobre el producto o servicio, sus cualidades, precio y cualidades y cualquier otra de las características. El engaño también se da frecuentemente por la omisión de algún dato relevante del producto o de la oferta en sí, ¿no? A veces ese ocultamiento, ¿no? de la información o de lo que se quiere vender o de lo que se quiere publicitar, ¿no? Entonces, los consumidores potenciales obliga al oferente e integra el contrato, ¿no? Esto de la importancia de la oferta y la publicidad. Algunos ejemplos prácticos también acá tenemos a modo de tratar de visualizar esto de la publicidad, del marketing y las ofertas y cómo de alguna manera nos quieren, eh, eh, nos quieren afectar en nuestra capacidad de decisión. Bueno, el denunciante efectivizó la compra vía cupónica a través de una página web. Un juego social al recibir una publicidad enviada, abonó el mismo, sin embargo nunca se lo entregaron. Entonces, bueno, ahí no solamente podemos aplicar una publicidad engañosa, sino un cumplimiento contractual del artículo 10 bis de la Ley de Finanzas Generales. Bueno, acá es donde está la sanción la aplicación de un daño directo. Después lo vamos a ver más adelante, que es esto, el daño directo, el daño punitivo, también lo vamos a ver más adelante. Acá hay otro ejemplo, otro fallo. Sí, me voy, ¿no? Ya estoy. Estamos, porque tenemos algunas preguntas y tenemos unos minutitos más, Bueno, pero ahora seguimos. le Decime. doy 2 minutitos más y les muestro, bueno, por lo menos para imagen, para que tengan, miren. Acá, esto también son actuaciones que hicimos acá en la Oficina de Defensa del Consumidor en materia publicitaria, ¿no? En este caso, Mostaza San Martín. Acá lo que hicimos nosotros, obviamente, es a través de una inspección de oficio, imputar precisamente incumplimiento a la ley de la ATA comercial y al artículo 4 de la ley de defensa del consumidor, dado que la publicidad decía que obviamente que era la hamburguesa esta, el mega triple era la más grande, además acompañaba una impresión publicitaria, y obviamente esto de alguna forma cuando nosotros le pedimos que acredite en base a qué era considerada más grande, ¿no? En comparación a quién, no lo pudieron acreditar, ¿no? Eso simplemente porque decían que era la más grande en comparación a otras hamburguesas y porque la gente supuestamente lo elegía más a ellos por esa situación. Bueno, la cuestión es que nosotros imputamos información que no era cierta, que no era detallada, que no era veraz, que la publicidad inducía al error y al engaño, con la idea de traer, obviamente, mayores clientes, y que también eso era una falta de la lealtad comercial, ¿no? De alguna forma. Se sancionó a la empresa con 200.000 pesos y después quitó una publicidad en la cual además comparaba ¿se acuerdan? Con la de McDonald's y mostraba una foto chiquitita con Petinato, creo que era, chiquitita de McDonald's y la otra grande. Bueno, eso también lo hicimos corregir de alguna manera y además a través de los anuncios publicitarios y la gráfica que nos daban, ¿no? Cuando uno iba a comer ahí, medimos también la hamburguesa que era promocionada, obviamente jamás iba a cumplir con esta medida, 20 de ancho y 16 de alto, imposible. Una super hamburguesa que no íbamos a encontrar nunca. Y bueno, ahí donde no pudieron acreditar y esa falta de información cierta, detallada de verdad, el engaño que había detrás de ello, producía el error, la confusión del consumidor con simples
fines de, obviamente, captar más clientes, ¿no? Porque en realidad la publicidad tiene ese fin, ¿no? Captar más clientes. Bueno, se sancionó, pagaron la multa y quedó confirmada. Esta es otra que también salió en el año 2016, 2017, el tema de precios congelados. Fíjense que están destacado y en grande, y en chiquitito cada precio arriba dice sugerido. Bueno, jugamos con el tema de la definición de precios congelados y precios sugeridos, y obviamente lo que trabajamos es el tema de la publicidad engañosa, ¿no? Porque la expectativa que generaba de precios congelados era que ibas a encontrar ese producto a ese precio en cualquier supermercado del país. Bueno, cuando ibas a algunos supermercados, como puede ser un almacén y demás, obviamente no se encontraba ese precio, por lo cual consideramos que era un engaño en las expectativas del consumidor para adquirir esos productos. Bueno, ahí lo sancionamos, pagaron también la multa. Y el último, vamos a ir eh, a este. Vamos a dejar este que también, bueno, no es tan viejo, también la promo 3x1. ¿Te acordás que te decía, bueno, y no me acuerdo cómo era, siempre salís ganando? ¿Te acordás? Que iban así, siempre salís ganando. Bueno, ahí hicimos también un control de oficio. La cuestión era que nos ingresamos a la página, constatamos cuáles eran los lugares de cambio, te georreferenciaba esa publicidad a los lugares donde podías hacer el canje de entregando tres talpitos, te llevabas una gaseosa. Bueno, la cuestión es que cuando fuimos a los lugares que esta página nos brindaba, en la mayoría de esos lugares no se cumplía con esa publicidad, ¿no? No te cambiaban o no te canjeaban las tetrapitas por la gaseosa. Bueno, ahí es donde hicimos la corroboración de esos cumplimientos, mandamos inspectores, se hicieron actas de constatación, en ese momento 9 actas, y solo 2 comercios cumplían con la promo. El resto que estaba georreferenciado no sabía nada de la promo, por lo cual obviamente sancionó a la empresa con 500.000, a los cuales está apelado y sigue su curso legal. Pero bueno, de alguna manera, algunos ejemplos de lo que era la publicidad. Así que no, les pido disculpas por ahí por el tiempo. Y si te parece, Romina, avancemos con las preguntas. Espero que haya sido claro, y el material después te lo paso para que lo circules, Romina. Perfecto. Al final de la segunda jornada vamos a juntar todo el material, también lo que se dé en la próxima exposición, y lo vamos a hacer llegar a todos los participantes. A ver, Sebastián pregunta para el final: en caso de tener la necesidad de entablar una medida cautelar, el fuero que va a tener es el comercial. Aclaro que tenemos previstas otra jornada que tiene que ver con el tema de procedimiento, pero ¿querés contestar rapidito, Adri? Depende si vos querés entablar, por ejemplo, una acción de daños y perjuicios, haciendo base y fundamento de la ley de defensa del consumidor, con lo que hoy vimos y después lo que vamos a ver en la ciudad de Buenos Aires. El que interviene es el fuero comercial en materia de daños y perjuicios. Y lo digo por experiencia propia, porque hemos iniciado acciones civiles de daños y perjuicios con fundamento de la ley de defensa del consumidor, y al no haber un fuero especial, específico en la materia, el juzgado civil se declara incompetente y vamos a liquidar los comerciales. Con todo lo que implica la problemática de que tanto el juez civil o comercial o contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene también un fuero especial en materia administrativa, eh, intervengan en esta resolución, ¿no? Fíjense que, y lo vamos a ver, en materia probatoria, en materia de la carga de la prueba, y un montón de principios que conllevan la ley de defensa del consumidor y la Constitución. El juez civil o el juez comercial, que ya vienen con una estructura jurídica en materia de lo que uno se especializó y forjó sin tener en cuenta el derecho del consumo y sus principios propios y sistema de reparación de daños, son los que tienen que resolver estas cuestiones. Digo porque estamos litigando y lo vamos a ver más adelante. Pero si necesitas en la ciudad un daño y perjuicios, es comercial el fuero que interviene. Ahora, si inicias en provincia de Buenos Aires, son los civiles y comerciales. Y si inicias en sede administrativa, como nos toca a nosotros, obviamente el fuero de alzada es contencioso. Perfecto. Otra pregunta de Mónica Nievas. En cuanto a los planes de ahorro, si las empresas envían por WhatsApp las cuotas para pagar y no hay contratado
físicamente nada, no hay contrato enviado, solo 4 cuotas pagas, y luego el consumidor deja de pagar, recibiendo una carta de documento por una deuda, no hay contrato. ¿Cómo se procedería si el estudio jurídico no brinda ninguna información más que el requerimiento de pago? No, ahí primero lo que hay que hacer, bueno, por ahí no lo vimos porque lo íbamos a tratar en la próxima cuando hablemos del trato digno y el párrafo donde habla precisamente de las intimaciones por deuda, incluidas estas cuestiones, ¿no? En principio, obviamente, en materia de consumo, es verdad que rige la informalidad y muchas veces nosotros compramos o contratamos sin firmar ningún tipo de contrato, ¿no? Cuando lo hacemos por comercio electrónico, ¿no? Pero eso no quita que igual, primero uno lo que puede hacer es iniciar el reclamo administrativo pidiendo todos los antecedentes del caso. Y si la empresa no lo puede fundamentar, no lo puede acreditar y demás, obviamente ninguna intimación que te puedan llegar a hacer requiere validez. Al contrario, vos por el artículo 8 bis, que después lo vamos a ver, pero bueno, yo te adelanto, podés pedir que primero se abstenga de realizar este tipo de intimaciones, obviamente, y después pedir las sanciones correspondientes por incumplimiento de trato digno y obviamente por ahí el deber de información, porque no te dan la información que se requiere, como es el plan que suscribiste o quién te está cobrando, bueno, todas esas cuestiones aconsejo utilizar las oficinas de defensa del consumidor para esclarecer cada uno de estos reclamos, ¿no? Digo, para eso también es importante este tipo de jornadas para poder encauzar estos casos, ¿no? Y la Oficina de Defensa del Consumidor, la verdad que es un buen mecanismo y una buena herramienta para clarificar esas circunstancias. Bueno, acá diste un ejemplo con algo que te pasó a vos, en el caso de ropa, que en la etiqueta figura un precio porque se olvidaron de cambiarlo y te quieren cobrar otro, te deben respetar el precio, qué hay que hacer en ese caso, cómo se procede, si no te quieren Bueno, respetar el precio. en primer lugar, hay varias cuestiones a mí, porque bueno, me planteé, saqué la foto, pero puede ser que por ahí en otras circunstancias, no, mira, no sé de qué me estás hablando, o acá en la línea de caja, bueno, uno puede decir, bueno, perfecto, déjame hablar con el encargado, pedir el libro de notas o el libro de reclamo, guardar foto del precio del producto en góndola, utilizar nuevamente las herramientas administrativas, digo, más allá de que por ejemplo, pidas el libro de queja y no lo tenga, hoy a través en el momento uno puede, además de sacar foto y demás, mandar mails a las empresas dejando en el momento, la idea es que sea lo más inmediato posible todo esto, ¿no? Digo, si en el momento te pasó eso, bueno, no me llevo el producto, pero saqué foto, hago el reclamo por el libro de quejas, si no tiene el libro de queja, automáticamente mando un mail a la empresa, dejo de alguna manera el rastro de mi reclamo y obviamente utilizar nuevamente la Oficina de Defensa del Consumidor. Y todo eso lo presento como documentación a la Oficina de Defensa del Consumidor a los fines de qué? De, de que la empresa, de que la oficina, en este caso, la Oficina del Consumidor, intervenga en ese reclamo, me respeten el precio, se contemple el tema del trato digno, que es importante, que es un tema, al igual que el deber de información, el trato digno es fundamental también en los reclamos en materia de consumo. Y obviamente ahí iniciar todos los reclamos administrativos, y ahí lo que puede pasar es que en la audiencia te reconozcan y te lleves el producto, y si no hay ningún tipo de solución y demás, obviamente todos sean antecedentes para que eso termine en una sanción económica. Y después no me quiero adelantar, porque si no hablo del daño directo y un montón de cuestiones que también se pueden solicitar, pero lo dejamos para más adelante. Acá tengo otras sobre planes de ahorro. Intimaron a una persona que fue contactada por teléfono, pagó una cuota en diciembre, ahora llegó CD intimando el pago de 80.000, no hay contrato, sin embargo afirman que tiene su firma. ¿Qué hacer ante esto? Noemí Moreno me dice que pida el contrato. Ah, este es mío. Sí, sí, tengo presente esto, pedimos que si tuvieran el contrato que lo pidieran ellos para ver cómo encarábamos la situación, porque si no lo pedíamos nosotros. Si querés, amplia, Adri. No, está perfecto, está perfecto. A ver, la carga no es del consumidor. Obviamente, la carga la va a tener la empresa de demostrar lo contrario, digamos, ¿no? Digo, si el consumidor dice que no firmó nada, bueno, la empresa te tiene que adjuntar el contrato y analizar, y el consumidor podrá decir si eso no su firma, y bueno, y veremos los mecanismos administrativos y judiciales, pero en principio lo que aplica es el derecho y los principios protectorios, ¿no? Que es
en caso de Durham o en las cuestiones, uno siempre va a interpretar o va a prevalecer aquella que sea más beneficiosa para el consumidor, y la carga en materia de consumo es dinámica. Artículo 53 del Código de la Ley de Defensa del Consumidor dice que los proveedores deberán aportar al juicio o al proceso todos los elementos probatorios que tengan en su poder, porque reitero, los que están en mejores condiciones y el fuerte, o la relación fuerte en esa relación jurídica, son los proveedores de bienes y servicios. Entonces ellos van a tener que acreditar que esa es tu firma, que vos firmaste, que vos te presentaste en tal fecha, tal lugar y lo firmaste. Bueno, todas esas cuestiones probatorias las va a tener que acreditar la empresa. Por eso es importante utilizar las oficinas de defensa del consumidor, y se los digo como abogados litigantes, ¿no? Como operadores jurídicos ustedes, de que las oficinas de defensa del consumidor les pueden ayudar para después entablar una buena acción de daños y perjuicios, e ir no solamente por la reparación que habla la ley de defensa del consumidor, que la vamos a ver más adelante, reitero, sino por el resto de los daños. Por eso, un buen reclamo administrativo creo que resuelve casi el 50% del resto de los daños que van a reclamar ustedes en sede judicial. Totalmente, y hago una aclaración en este caso. Lo que hacemos desde la oficina es pedirle al consumidor que primero reclame el contrato. Si no se lo dan, por supuesto, lo iniciamos nosotros, primero por deber de información y después vemos la cuestión de fondo. De estrella, cuando se desconoce a quién se le debe, ¿qué se hace? Por ejemplo, una deuda que figura en BCRA, pero no se consigue saber quién es, ¿cómo hago? No, la dinámica, a ver, depende cómo surge, porque por ahí en el BCRA surge algún dato, que uno primero puede cotejarlo o buscarlo, por ejemplo, en Quit Online, ¿no? Por ejemplo, se puede meter por ahí con los datos que surge alguna domicilio fiscal y demás. Mismo si no se le puede oficiar al banco, en ese caso, al Banco Central, para que de alguna forma te dé esa información, o de dónde surge o quién lo informó, hay mecanismos para descubrir. Ahora, si la empresa te está reclamando algo y obviamente bajo esa misma modalidad que comentábamos, y no te presenta ningún tipo de documentación y sin embargo te informó al banco, bueno, ahí los mecanismos son los mismos: utilizar las herramientas administrativas, pedir información, que esa empresa que te informó acredite cuál es la deuda, y si no, utilizar los mecanismos sancionatorios que la ley de financiación establece en sede administrativa y después obviamente en sede judicial. Herramientas hay, y obviamente hay que ponerlas operativas. Generalmente nosotros lo que hacemos es, bueno, ver si por ahí desde el informe del BCRA surge algún dato donde nosotros lo podemos buscar en la web en primer momento, en primera instancia. Y si no, obviamente podemos utilizar la oficina para que oficie formalmente o mandar un mail al Banco Central. Hay un área de atención al usuario financiero, donde también podés consultar y averiguar a ver si ellos te pueden informar en forma particular quién te informó y qué dato fiscal te pueden brindar. Una más. Si el proveedor es una asociación civil sin fines de lucro, ¿la relación queda dentro de la órbita del consumo? Y depende qué servicio te estaban brindando. No sé si es una asociación, está hablando de un club o alguna cuestión. Siempre que te brinden un servicio, más allá de que sea una asociación civil, ahí obviamente uno está pagando por un servicio, más allá de la Un club figura de jurídica fútbol, que aclara luce. Sebastián. Sí, no, o sea, nos tenemos un montón de reclamos contra clubes acá en San Martín, así que si nosotros los tomamos, le damos lugar y obviamente proveen un servicio por el cual vos, como contraprestación, pagas una cuota. Ahora, si el servicio no se presta, y aún vos abonando ese canon, obviamente hay un incumplimiento por parte del que presta ese servicio y le aplica todos los contenidos de la ley de defensa del consumidor. Bueno, no tengo más preguntas en el chat. ¿Alguna pregunta más que pueda haber Yo quedado vi una entonces mano por fuera ahí, de...? creo que Yo Mónica vi había una levantado la mano. mano. Sí. Había visto a Mónica y no sé si hay una manito más. Eh, no veo nadie con la mano levantada. Así que vamos Doctor, cerrando, yo Adrián. agradecí. Ajá. Ah, Yo agradecí la respuesta que me dio con respecto al plan de ahorro. Igualmente, ah, por el procedimiento, nos veremos la próxima clase.
Ah, bueno, bueno. Ahí creo que entró una más, Gracias. Romina, A con ver, viaje sí, egresado. Jorgelina. Pagué el viaje de egresados de mi hijo y la empresa con la que contraté se dio a otra empresa de turismo para que preste servicio. ¿Qué se puede hacer? No, ahí sea la empresa proveedora primero o si esta misma fue transfirió a otra, el reclamo es válido ante una o ante la otra o ante las dos. Eso es un tema que una u otra se tiene que hacer responsable. En el marco de la ley de defensa del consumidor, vamos a ver después cuando hablemos en materia de daños y demás, habla la ley de la solidaridad que existe. Acá hay una Tal cual, empresa habría que ver o si hay una red de empresas, incumplimiento. ¿eh? Por lo cual el reclamo es válido. Así que lo podés iniciar con una, con las dos, con la que se está haciendo cargo ahora. A vos esa sesión no te tendría por qué afectar en tu reclamo. Y deberían cumplir con el contrato tal cual lo suscribiste o lo firmaron con la primera empresa, más allá de que la segunda lo quiera reconocer o no. Así que eso, por eso digo, por ahí abocándonos al tema de la solidaridad que habla la ley de defensa del consumidor, bueno, podés traer a los dos y que los dos en esa audiencia conciliatoria manifiesten y se hagan cargo de la situación. Después igual vamos a ver también alguna cuestión en materia turística, que hubo una normativa y hay unas cuestiones, una ley de turismo que surgió el año pasado, donde no solamente habla del turismo en general, sino que habla de los viajes egresados en particular. También está el Ministerio de Turismo que interviene en estas cuestiones. Hay varias cuestiones ahí aristas para encarar los reclamos también. Bueno, estamos con las preguntas. Adrián, te agradezco muchísimo, por supuesto, como siempre, súper interesante. Y bueno, nos estamos viendo. La próxima clase de esta jornada la da el Cristian, doctor Cris. Cristian Luisi. Perfecto. Y después vamos a seguir viéndonos porque tenemos previstas varias actividades con ustedes. Así que bueno, ya dejé 2 veces el link de inscripción, aclaré que esta es una jornada de dos encuentros, así que para tener el certificado tienen que participar de los 2 encuentros. Y bueno, cualquier cosa nos escriben al WhatsApp del instituto y nos estamos viendo la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por participar, muchísimas gracias Adrián. Muchas gracias, Romina, gracias a todos los presentes hoy, ya casi 7:10 de la noche. Así que Mónica muchas levantó la gracias. mano. Ah, ¿quién? Ahí está. No, No, sí, te quedé aplaudiendo, aplaudiendo. Bueno, muchas gracias perdón, veo chiquito. y bueno, estamos viendo la próxima semana. Entonces, capaz que me conecte un ratito a participar también. Buenísimo, Adrián. Muchas gracias a Bueno, buen todos, nos fin vemos la de. semana que viene. Buen fin de. Hasta luego.